hoy en nombre de la Ler Quemaya, o sea, en honor de ella, que llevamos este programa y seguimos manteniéndolo en su honor. Y de Daniel, que dijo que a lo mejor entraba hoy, entonces veamos si nos sorprende hoy y si nos deja hoy algunas dudas y preguntas, pero para no hacerlo muy cansado y todo, y en lo que esperamos a Daniel o no, pues vamos a empezar y les presento al rabino Diego Edelberg. Ojo, yo sé que para muchos la vestimenta importa y todo importa, y podrían decir, bueno, es que no es rabino porque no tiene sombrero y todo, pero les garantizo que es no rabino, sino además filósofo, catedrático, conocedor, y nos da unos puntos de vista muy interesantes y además de la manera más amena y posible. Y como de eso se trata hoy, Diego, primero bienvenido. Muchas gracias Isaac por la presentación. En tiempos de Purim, ni más ni menos, ¿no? Esta es como la máscara, ¿qué tengo que ponerme para parecer, ¿no? Me debería tener algo que digan, ahora sí, es un rabino, ahora no. ¿Qué máscaras hay que tener para que parezca uno de Justo, verdad, ¿no? justo esto iba a decir, porque curiosamente en Purim es el único día que te permiten ser quien quiera ser dentro del judaísmo, curiosamente. Eres hombre, quieres ser mujer, quieres ser perro, quieres ser lo que quieras. Hasta, bueno, algunos disfraces como que son muy grotescos y no, pero si quisieras disfrazarte de terrorista de Hamas, no creo que te iría muy bien, pero podrías hacerlo también, ¿verdad? No, En no ese sentido. tan extremo no, pero efectivamente es el día en el cual la tradición nos invita un poco a tomar con liviandad, y esa creo que es una de las grandes lecciones que tiene Purim, que es justamente no, tal vez entender que uno puede ser profundamente espiritual, puede estar profundamente conectado con su tradición y así todo saber reírse, pasarla bien, disfrutarlo y poder no tomarse tan en serio su propia historia, y eso es algo que tal vez sea un tema que podemos conversar un poco porque es una de las grandes cosas que tiene Purim. Hace de algo profundamente serio y muy importante para los judíos, finalmente una especie de comedia o burla. Exacto. Yo voy a querer platicar contigo de Purim porque, bueno, viene Purim estos días, pero aunque no venga Purim, es una de esas fiestas curiosas dentro del mundo judío y dentro del mundo, porque todo el mundo diría es una fiesta de alegría nada más y desbórdate, pero tiene mucha profundidad atrás. Pero antes de hablar de Purim, yo te quiero hacer una pregunta teórica, puramente, porque seguramente Daniel la haría también. A ver, Diego, imagínate que una prima, hermana, amiga tuya se acerca contigo y te dice, Diego, acabo de conocer al amor de mi vida. No nada más es guapo, bueno, quién sabe si es guapo, es multimillonario, es más, el más importante de México o de Argentina, aunque ser millonario en Argentina no alcanza para mucho, pero es el más millonario y me quiero casar. Tiene un pequeño detalle, no es judío, pero me va a tratar muy bien, tiene todo el dinero del mundo. ¿Qué opinas? ¿Qué dirías tú, Diego? Alguien que se acerque así. Ojo, no se va a convertir, ¿eh? No, porque lo primero que diría es que hay posibilidades de que se acerque al judaísmo y convertirlo. O No, sea, no, si la no, no persona... le interesa. Él simplemente me quiere porque soy lo mejor que ha visto en su vida. Bueno, no yo, o sea, estoy hipotéticamente la mujer porque yo no lo soy. Pero imagínate, es lo mejor y se quiere casar conmigo y me ofrece todo, palacios, sirvientes, dinero, joyas, automóviles, bueno, camellos, lo que sea. ¿Qué Bueno, le ahí, dirías? ¿Cuál sería tu primera recomendación? es que ahí está el tema central, porque lo que une a una pareja, una relación, o lo que da sentido a la vida muchas veces no es nada de lo material, sino es más que todo qué tipo de proyecto quieren construir. Y cuando una pareja, y yo solo se lo puedo decir justamente en el después, ahora que tengo la bendición de tener hijos, es que cuando uno tiene que después armar una familia, no solamente es porque me gusta y me quiere a mí, sino cuál es el proyecto que quiero armar. Y la realidad es que a veces tener historias diferentes y tener distintas formas de entender la tradición puede ser un tema que hoy no nos damos cuenta, pero eventualmente sea un tema de mucha problemática cuando uno, si Dios quiere, tiene la bendición de tener hijos, y con qué narrativa, que es parte justamente de lo que tenemos los judíos, es qué historia nos contamos, quiénes somos, de dónde venimos, cómo hacemos para incorporar o para convivir con dos narrativas totalmente diferentes. Entonces, ahí hay un tema que, si no se plantea de antemano, casarte solamente porque te da cosas materiales y porque te Bueno, gusta, también la porque te quiere, quiere. también me quiere, también me quiere. Pero el chiste es que no sería así como la primera opción y todo el mundo diríamos, bravo, sí, cásate con quien quieres, va a ser la ideal para el pueblo judío que te cases con él.
no lo va a hacer, ¿verdad? Desde mi punto de vista, la respuesta es no. No Muy bien. alcanza solamente porque justamente es esto. El amor es importante, pero la tradición también te dice que hay algo que tienes que pensar y construir más y vas a aceptar un compromiso. Después, cuando viene Pesaj, ¿cómo vas a hacer? Ahora, si la persona ya está pensando en esto, o sea, ya llegó a esa situación, probablemente no le importe si hay hametz o no en la casa. O sea, ya está dispuesto a esto, probablemente no diga, ¿y cómo voy a hacer con la otra persona si cuando yo quiera estar, pienso ya, estamos en Purim mañana, pero uno piensa con el calendario a un mes, ¿qué hago para, si quiero comer pizza, mi pareja quiere comer pizza y yo no, porque el hametz... Ese ya te vamos a invitar porque ya entramos ahí además en términos de si como arroz y como papa y como todo lo más, y no tiene que ser especialmente con alguien no judío, pero Pero eso esto es otro tema de otro. Pero sí, te me fuiste por un lado, ¿sí? Y se mete un tema de discusión. Ahora, imagínate, ¿sí? Que de repente esta chica que se quería casar con el más rico, que todo el mundo le dijo, hoy va, voy, no, ¿cómo? Sí, ¿qué onda? ¿Se te ocurre? De repente se convierte en una de las máximas heroínas del pueblo judío. cien O por sea, ciento. entonces quiere decir que pues cásate con quien quieras porque vas a poder llegar a ser la heroína. Pero a ver, esa es una parte esencial de la historia de Purim que por ahí se deja muy de lado, ¿no? Así es, y de hecho los rabinos en el Midrash se van a agarrar la cabeza con todo este tema de que una judía se casa con un rey no judío. El Midrash, que es la respuesta rabínica para llenar esos vacíos que la historia no tiene, se va a preguntar, y bueno, ¿pero qué comía en el palacio? Entonces, bueno, le traían comida kasher. Ah, entonces dijo que era judía. Y si todos sabían que estaba emparentada con Mordejai, que se llama Mordejai Ayehudí, y todos saben que él es judío y que no se arrodilla, ¿qué está pasando en esta escena? E incluso ahí viene otra pregunta más, que son de todas las que trae esta complejidad de la Megilá, es por qué Mordejai le dice, no digas que eres judía, antes de que siquiera Amán le molestaran los Exacto. judíos. Entonces hay un tema con todo esto, pero aquí hay que dar un paso para atrás. Y la respuesta a todas estas preguntas que estás trayendo se basa en entender qué es la Megilá como texto. Y esto que parece una pregunta, digamos, simple, es tal vez lo más importante de todo para entender esta conversación. Porque la Megilá, e incluso los sabios en el Talmud dicen que no está Dios ahí, la inspiración divina no está, o sea que, ¿de dónde salió este texto? Es un texto creado justamente como una comedia. Es un texto ficticio. No tenemos ninguna, o sea, el texto lo que plantea es verdad, solo que no es históricamente cierto, pero es verdadero en su contenido, pero lo que está diciendo a nivel histórico no es verdad a nivel... ¿Se entiende esta diferencia? No es menor. Algo puede ser profundamente verdadero en lo que dice y no necesariamente ser históricamente real o cierto. Y todos los académicos coinciden con mucha de la mirada del Talmud, que aquí hay un autor anónimo que escribe una comedia, que es Esther, porque así es como debe uno leer este texto, es del género de la comedia, sale todo al revés, está todo enredado, termina todo saliendo de manera inesperada, y si uno entiende ese texto, todo el texto mismo está produciendo algo para divertirnos, reírnos, para invitarnos justamente a pensar estas preguntas, no en la práctica. Imagínate que que Vashti, una reina, se va a levantar y va a decir yo no hago lo que tú quieras, y que los asistentes de la corte le dicen al rey, por las dudas hagamos un edicto para que ninguna mujer se rebele contra su marido. El autor se estaba riendo de algo que ya era en ese tiempo un absurdo, porque no se sabía que en ese contexto histórico ninguna mujer se iba a levantar, pero el hecho de la genialidad del autor, que lo trae como parte de la conversación, y que una reina judía, que no tenemos ningún registro histórico, tenemos los registros de Persia y no tenemos ningún... Hubiese aparecido en algún lado que hubo una reina judía en Persia, pero no tenemos ningún registro y sabemos esto porque los reyes persas se casaban con gente de su linaje, no con cualquiera. La genialidad es producir una obra para un público que estaba en la diáspora y que ya sentía en ese entonces, hace 2000 años, y acá viene lo triste de todo esto, algo de lo que vemos hoy. Cómo los judíos eran un grupo a la merced de los gobernantes de turno, cómo había que moverse, cómo podía subir uno. Me estoy ya pasando al otro tema, pero Sí, 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 ya, pero bueno, oye, pero es muy curioso porque, a ver, yo había oído que Mordecai le dijo a Esther, no digas que eres judía, porque como eres judía, vienes del rey Salomón, el rey David y de Saúl Amele, y entonces como tienes genes de reyes, todavía eres de la dinastía, y entonces son reinos y todo este rollo, entonces no digas que eres judía por eso.
O sea, esa es una. Y de lo que decías de kosher, por ahí dice, o alguna vez algún rabino, algún estudioso o alguien me dijo, no, no, Esther solo comía, era vegetariana, para que no supieran que era kosher. O sea, digo, bueno, Claro, ¿de dónde se saca esto? ¿Cómo se saca toda esta historia de telenovela? ¿No? es un midrash, es todo un midrash, no solo que es, digamos, son historias para tratar de completar ese vacío y solo, digamos, requiere algo que parece como a veces obvio, pero lamentablemente no sucede. Mucha gente que lee el Tanaj o lee estas historias y piensa que está leyendo, que cuando lee la Reina Esther, lo que está leyendo es una crónica de lo que sucedió. Como que hubo alguien que anotó esto y dijo, bueno, voy a tomar un registro de lo que pasó esta historia. Y en realidad es al revés. Lo que está haciendo es jugando con todas estas cosas, jugando con ciertos elementos. Por eso es una genialidad la obra, porque tiene elementos de realidad. Hablan de Persia, hablan de reyes, hablan de cortes, conocían muy bien los entramados de las cortes, pero no es metido dentro de eso una enseñanza, porque incluso si alguien fuera un literalista del texto, y lee hasta el final de la Megilá, es una escena absolutamente absurda y lamentablemente mira el peligro de no poder ver a los textos como también simbólicos, como representativos de otra realidad, porque al final de la Megilá, no sé si recuerdas el capítulo 9 cuando los judíos o Mordejai de alguna manera gana y a Hashverosh le dice, adelante, ¿qué es lo que hacen? El texto lo dice, hay que leerlo, no estoy inventando nada, que ese día no solo mataron los judíos a los 10 hijos de Amán, sino que mataron a 75.000 personas, dice el texto. Entonces uno dice, imaginen los judíos hace 2000 años llevando una masacre de matar a 75.000 personas. Ahora, un literalista bíblico puede agarrar este texto y decir, ven, acá está. Me pongo muy serio en esto y esto es lo triste, Isaac, que está pasando. Que escuchamos gente que dice, uno es un literalista bíblico y dice, miren, genocidio, que nos hablan de nosotros de genocidas. Y podría ser, porque en Esther mataron a 75.000 judíos. Pero ahí cuando nosotros tenemos que decirle, no, 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 este texto es una comedia. Nos reímos del antisemitismo que hemos recibido nosotros, nos burlamos de algo muy trágico y terrible, de esa declaración de Amán, que este es un grupo que está metido adentro, que no respeta las leyes. Todo eso que dice Amán es el argumento típico del antisemitismo, que lo que demuestra la Megilá es que ya existía hace 2000 años. Y le dice, son todos, es este grupo, todo este grupo, y que los judíos hacen esta historia para burlarse de esto y es como el sueño judío de haber ganadole al archienemigo, que como bien dijiste, viene de la descendencia de Amalek, viene toda esa historia. Amán, de alguna manera, para cualquiera que conoce un poco la literatura judía, cuando sabe que Amán viene de la descendencia de Amalek, presta atención, este es el pueblo que hay que Claro. burlar. Entonces, la genialidad del autor de la obra de la Megilá es haber jugado con todos estos elementos reales, pero dentro de un contexto ficticio, pero muy reales, muy auténticos, que siguen siendo vigentes. Yo abro la Megilá hoy y parece que fue escrita ayer con lo que está pasando en el mundo. Le Y faltó que le llamó por celular y le mandó un WhatsApp diciéndole, baja o bajas, ¿no? O sea, sí, no manda al cero, le manda un WhatsApp y le contesta, pero fuera de eso, bastante real. Ahora dime algo, digo, todos conocemos para todos Purimes, a ver, la versión corta, directa y la que además todos sabemos. Intentaron matarnos, ¿sí? Un cuate se enojó con el otro cuate, o sea, Amán se enojó con Mordecai porque no se le inclinó, cuando además los dos eran, hasta donde sé, en ese momento los dos eran vicepresidentes, por decirlo de alguna manera, consejeros, no se le quiso inclinar y como no quiso, él decidió que los va a matar. Ojo, en ese entonces Esther ya estaba casada con el con Hashverosh. Hashverosh, estaban casados, ya le había salvado la vida a Hashverosh, ya le habían Mordecai, entonces los dos eran así, y supuestamente el pueblo judío además eran consejeros, asesores, todo este rollo, bueno, todo eso, le salvó, se echó suerte para ver qué día los mataban, y entonces Esther le fue y le dijo al rey, oye, ¿me quieres matar a mí? No, ¿cómo, mi princesa? No a los demás no importa, porque no le dijo, es mi pueblo, pero el rey dijo, a ti no te quiero matar, perdonamos a todos y lo castigamos a él el mismo día. Y entonces nos vamos de fiesta, nos emborrachamos, nos ponemos hasta atrás, nos disfrazamos y eso es Puri. ¿Estoy correcto? Al rey de la Had, digamos que sí, esa es la historia y la idea que dio, incluso Purim existe como tal, como festividad, gracias a la Megilá de Esther. O sea, la pregunta es, ¿qué vino antes, Purim o Esther? Y la historia es que Esther es el fundamento, esa historia que contaste, así como el esqueleto escueto, es la historia del sueño de
de los judíos que se enfrentan con una especie de archienemigo que los quiere destruir y en cada generación, como diremos también en Pesaj, aparece alguno que quiere matarnos a todos. Lamentablemente, otra vez, el texto hoy está más vigente que nunca. Y en cada generación tiene que levantarse el pueblo y lo que incluso pasaba en la Edad Media, y hay muchos registros de estos, es que se repetía esto. Alguna persona decía, hay que matar a todos los judíos, el pueblo se salvaba y declaraban Purim. Tenemos un antecedente de muchísimas festividades de pueblos en Alemania donde hacían Purim en cualquier otras fechas, porque eran momentos en que los judíos vivían una especie de experiencia de la Megilá. O sea, lo que leían en un texto se les pasaba de verdad. Se levantaba un loco, decía hay que matarlos a todos. El presidente no, el rey de ese momento decía no, no, yo no quiero sacar a los judíos, nos ayudan económicamente. Lo perdonaba y a veces los mataba a él. Y los judíos de esa comunidad, y tenemos en serio muchos casos de estos registrados en textos, Interesante, yo no lo declaraban conozco, pero Purim. bien interesante que sea Puri, porque es una historia real que ha sucedido infinidad de veces desde la Inquisición, además, o sea, Yo creo que hay algo en Purim que tiene, que es el típico humor judío. Y es como difícil. Los judíos somos capaces de reírnos de nuestras tragedias. Entonces la creación genial, por eso es impresionante y por eso ha permanecido y nos gusta, y en el sentido de que por un lado nos divierte y por otro lado, como bien dices, es tal vez uno de los mensajes más profundos. Por eso la Megilá es un texto muy serio y es un texto muy, el contenido de lo que tiene, lamentablemente es vigente y es como parte de un tropo literario que se ha repetido. O sea, lo acabas de decir, lo puedo traer hoy. Generalmente los rabinos tenemos que pensar qué dice la Torá y cómo lo puedo conectar con algo de la actualidad. Bueno, hoy abro la Megilá y no tengo que ni pensarlo dos veces. O sea, nuevamente, la declaración de Amán, cuando uno la lee incluso, sigue siendo tan ficticia como la declaración del genocidio de hoy o de Israel en la modernidad, porque él dice, los judíos, hay un grupo que no sigue tus leyes y todo eso, y es mentira, porque los judíos tenemos un principio que seguimos nuestra propia halajá, pero hace miles de años los rabinos en el Talmud declararon lo que en arameo se llama Dina de Maljuta Dina, que significa la ley del reino es nuestra ley. Los judíos no vamos en contra de las leyes de los lugares en el que estamos. Tenemos nuestra propia halajá y negociamos con la ley del entorno, y esto es para justamente no llevarnos, no pelearnos y enfrentarnos con los lugares en el que estamos. Entonces, la idea de ahora de poner este estereotipo en la voz de Amán, de que ya aparece en la Torá de Amalek y que sigue siendo algo histórico, es recordarnos siempre esta idea. Es algo profundamente verdadero. Está creada una ficción en ese personaje, pero por eso resuena tanto. Y por eso, como conversábamos el otro día nosotros, es mucho más que un carnaval esto. La gente piensa que, bueno, hay que comer a Snei Amán, hacer ruido y disfrazarse. Sí, eso es como lo ponemos en práctica, pero el mensaje profundo de esto que estamos conversando tiene otro nivel y cuando uno lo mira, está lleno de esto, lleno de esto. Yo tengo algunas como ideas o cosas que incluso podemos traer para complejizarlo más. La idea, dinos, a ver, porque mira, además hay algo muy curioso, es una fiesta judía y en ningún lado de la Megilat Esther o de todo lo que se habla de Purim, se habla de Dios. ¿Estoy sí, correcto? Creo que en ningún lado se menciona, ni siquiera le dice, le podría haber dicho Mordecai a Esther, cásate porque es el designio de Dios, te mandó y te casaste obligada, ¿no? sí. Pero porque Dios lo quiere. Hoy le diríamos, si es lo que Dios quiere, no. Así es, esta es la razón por la cual incluso en el Talmud mismo hay uno de los nombres de uno de nuestros maestros del Talmud que se llama Shmuel, el nombre de Rab, y él dice que la Megilá no tiene santidad, porque el nombre de Dios no es mencionado en toda la Megilá. O sea, pone en tela de juicio si este texto debería entrar dentro del Tanaj, porque no menciona nunca a Dios. Y no solo eso, hay una corte, hay alcohol. Cuando la llama Vashti, el Midrash dice que la llama Vashti para que aparezca entre todos. E incluso la trae y dice que venga solamente con la corona, y el Midrash dice que la corona es lo único que tenía puesto. O sea, es un texto que es totalmente frívolo metido dentro del Tanaj. Entonces, ¿qué hace Así este eran texto? las fiestas en esos entonces, Bueno, las fiestas romanas, las fiestas, a eso eran. y Eran, Vashti, y por decirlo con Vashti, una palabra bonita, una orgía bien propuesta y todo lo demás, porque el rey además llevaba 300 días 100 días de fiestas. claro, entonces es como una burla exagerada de todo eso. Y esta idea de que la mujer está tratada, y fíjate esto, la vanguardia que tiene esto, vanguardista como texto, porque traen a la mujer como un objeto del rey para entretener a sus amigos, y en los últimos años, Vashti para muchas mujeres se ha convertido en un símbolo. Antes era como, bueno, nos reíamos, salía a la escena,
pero hoy en día muchas mujeres se sienten profundamente identificadas con una mujer que se para frente al rey y le dice, yo no voy a salir enfrente de nada, yo no soy un objeto tuyo. Y no solo eso, o sea, termina, no le importa, se va de la corte, o sea, la terminan echando, pero ella no resigna y dice, no, no, prefiero quedarme aquí. No, no. Entonces, en los últimos años, Vashti ha tomado un rol impresionante de ser una de las pocas voces que se planta ante un dominio más, digamos, de hombres y les plantea esto. Y Además, en marzo, normalmente Purim cae en marzo, el mes de la mujer, el mes de la liberación. Ahí encuentra una más, la primera feminista. Podríamos hacer marchas que dijeran Vashti sí, etcétera, ¿no? Total, podría ser, viste, Vashti es un ejemplo de alguien que realmente hizo eso y se ha convertido en un referente para muchas mujeres. Pero hay algo que lo que dijiste que es muy importante, con respecto al nombre de Dios y esto que no se menciona y que en el Talmud no saben cómo lidiar con el texto, cómo tratar de interpretarlo por todos estos temas, pero que es una enseñanza preciosa, que el tema de la ausencia de Dios en el texto en realidad está dibujada. No te olvides que Esther viene de Nistar, que significa oculto. Dios está escondido, está detrás de todas las secuencias, pero no está su nombre explícitamente escrito. Está implícito detrás de todos los acontecimientos, van a decir, pero su nombre como tal no aparece mencionado. Y lo lindo de todo esto es un ejercicio que uno puede hacer, que es el siguiente. Muchos creen que el comienzo del primer mes en el calendario judío es el mes de Tishrei. ¿Por qué? Porque el primero de Tishrei es Rosh Hashanah. Sin embargo, en la Torá y en el mundo bíblico, el primer mes, porque así está nombrado, el primero de los meses, es el mes que viene ahora, es el mes de Nisan, es el mes de Pesaj. ¿Por qué? Porque en Pesaj, Exacto. Hag Aviv, la fiesta de la primavera, donde todo brota, donde todo comienza, es la fiesta de la liberación, es la fiesta de la identidad. Y curiosamente, en esa festividad, en Pesaj, la Agadá lo va a decir hasta el cansancio, y lo vamos a repetir todo el tiempo, no fue ni Moshe, no fue ni un ángel, fue Dios el que hizo todo. Dios manda las plagas, Dios libera al pueblo, Dios abre las aguas, Dios hace todo en Pesaj. Y lo curioso es que si yo me pongo a pensar entonces, si Pesaj es realmente la primera festividad del primer mes donde comienza el ciclo del calendario judío, entonces Purim es la última festividad. Es la última porque la que sigue va a ser Pesaj. Y hay algo curioso en esta historia, que es muy lindo porque tomando lo que dijiste, si Pesaj es todo Dios y ni Moshe ni nadie lo hizo, Purim es todo nosotros. Es Esther, es Mordejai, es la capacidad de estar con la ayuda de Dios, Dios escondido detrás de lo que hacemos, pero nuestra responsabilidad de haber pasado durante un ciclo entero de cada vez que se pasa el calendario, empieza con Dios haciendo todo por nosotros y terminamos con Dios detrás nuestro escondido, empujándonos a hacer todo lo que tenemos que hacer para traerlo no solo a Dios, sino salvar al pueblo. El Talmud lo dice, no ponemos nuestras manos en los milagros dos veces. No sucede dos veces un milagro. Las aguas se abren una vez. No esperes que Dios te salve dos veces. Tienes que hacer tú la acción. Y creo que también hay una gran enseñanza en eso, en Purim, que parece oculto, pero que pone En la... Purim no hay un milagro, no se habla de un milagro. Purim no se habla de un milagro. O sea, en Hanukkah hablas del milagro del aceite, en Pesach todos los milagros, y en cada uno le puedo encontrar milagros. Purim no es un milagro, es lo Bueno, que hizo que lo salvó, pero no como un milagro. ¿Estoy pero sin correcto? embargo, Entonces, pero sin embargo va a terminar siendo incluido en la Midá. Durante el día de mañana vamos a incluir un fragmento que se agrega solamente en Purim, igual que en Hanukkah, y ese fragmento compara, justamente, si tú lo ves, es muy parecido. Uy, mira, me hacen globitos cuando hago así. No sé qué es esto, son los dibujos que tiene la inteligencia artificial. Esa para la próxima plática. eso es Eh, para la próxima. para la próxima plática de inteligencia artificial y judaísmo. Pero lo que tiene es que Bueno, ya te comprometimos, ya la vamos a la, hacer. la Midá tiene incorporado un fragmento, estoy buscando este un sidur a mano, pero búsquenlo, que se agrega solamente en Purim y que habla del milagro que se Sí. destapó el pueblo judío y es muy parecido al texto de Hanukkah, ese milagro. Así que hay una idea de algo milagroso que sucede. Por supuesto, los seres humanos son los que están haciendo esto, pero lo hacemos con Dios. Y tal vez aquí quiero darte esta enseñanza, que es uno de los pasajes centrales
para mí en lo personal de la Megilá. Es uno de los que más me gusta. Hay una escena en la cual, lo estoy parafraseando el texto, pero una escena en la que ella le dice, Esther le dice a su tío, yo no voy a hablar, me van a matar, no puedo hablar en nombre, esto es un tema de los judíos, yo soy la reina, como si fuera que no es un tema de ella, ¿no? Ese le pasa a los demás, a mí no. Y ahí Mordejai le dice unas frases más preciosas. Le dice, parafraseando el texto, ¿quién sabe si no eres reina y llegaste a donde estás para este preciso momento y para esto? Mío, Exacto. le dice mío dea, ¿quién lo puede saber? Y ahí es como también evocan a Dios, ¿no? ¿Quién sabe realmente las cosas? Como dice Coelet, ¿no? El Eclesiastés, ¿quién sabe si el alma asciende y los animales descienden? ¿Quién sabe? El ser humano no sabe, tiene esa limitación. Entonces, cuando le dice quién lo sabe, tal vez está evocando, ¿quién sabe si no naciste para esto? Y eso es una frase preciosa y tiene doble sentido, porque le da la responsabilidad a ella, evoca al misterio divino. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe salvo Dios, que tal vez Exacto. te hizo reina para precisamente este momento, para el momento que tu pueblo iba a estar en peligro y necesitábamos que hagas lo que tienes que hacer. Y ahí creo que nuevamente de un mensaje, de una comedia de algo gracioso, tenemos algo muy, muy serio en la vida. A ti te pasó, Isaac, a mí también, que una vez se encuentra en situaciones donde dice, ¿y quién sabe si Dios, el destino, el misterio inexplicable de cómo Exacto. suceden las cosas me hizo que yo esté justo en este momento para recibir esta llamada o tener que responder esto en este instante? Y ahí es cuando tal vez podemos ver otro aspecto milagroso de esta historia, digamos. Bueno, eso nos podría dar muchas justificaciones de hacer muchas cosas en nuestra vida, diciendo, yo no sé por qué las hice, seguramente Dios quiere que algo suceda más adelante y por eso hice esto en lugar de otra cosa, ¿no? Oye, pero Mío además, de él, mío mi de idea, él. ¿verdad? Podremos justificarlo de muchas cosas y justificar muchas cosas que hacemos con ese sentido, empezando como que empezamos, el matrimonio de Esther con el rey, pero bueno, muchos podrán decir es que si no se casaba la mataban. Bueno, los Macabí a eso se arriesgaron, a eso hicieron y fue otra respuesta. Entonces tendríamos que ver cómo en un lado aplaudimos, ¿sí? A Yehuda Maccabi y aquí decimos aplaudimos a quien se bueno, sublevó, como se diga, en esto. Pero además, déjame preguntarte algo, digo. Tiene muchas cosas curiosas, así rápidamente. Uno, hay un ayuno unos días antes, o sea, no es la fiesta, sino además hay el ayuno de Esther. Hay un Purim Sheini. O sea, ¿por qué demonios haber otro Purim? O sea, no uno, pero hay un Purim Sheini donde se festeja diferente, pero hay un Purim Sheini. En Israel, no, o sea, muchas fiestas fuera de Israel se festejan en 2 días. Resulta que en Jerusalén se festeja un día después. O sea, ¿qué despapaya armamos con Purim? O sea, mientras unos ya se emborracharon en Tel Aviv, al día siguiente se emborrachan en Jerusalén, Sí. pero pueden trabajar. O sea, qué mezcolanza de fechas, de cosas, de todo esto en una festividad que además pues, no está dictaminada alágicamente, como dijiste. Sí, bueno, a ver, muchas son, bien como dices, como sucede en una ciudad amurallada, en la historia, lo que queda en la tradición es que solamente hoy es en Jerusalén, donde pasa que es la única ciudad considerada como amurallada dentro de lo que sería la historia del mundo moderno y por eso se festeja un día después. Yo he hecho esta locura y es muy cansadora. El año que vivía en Israel, me O sea, fui, festejaban los 2 días. fui a Tel Aviv, después que yo vivía en Jerusalén No, bueno, volví. eso seas ganas de, eso déjatelo a todos, eso es lo que hacían todos los jóvenes, con tal de tener fiesta 2 días. Va a ser doble para festejar dos veces, pero está vinculado con eso. Es una historia como sucede en una ciudad amurallada. Quienes viven en ciudades amuralladas se decreta de que tienen que celebrar un día después, porque en realidad siguieron, digamos, continuó la historia de Purim un día más. Entonces, por eso queda que es un día después la celebración y eso en realidad solamente es en Jerusalén. Y Oye, después, ¿y todo Jerusalén? ¿O tendría que ser nada más a la parte amurallada? Porque la otra parte no tiene muralla. ¿Cómo sí, tendría que ser o cómo se festeja en Israel? Alguien me está preguntando por ahí, me dice, oye, entonces si vivo en Jerusalén, ¿me puedo quedar afuera de la muralla y festejar un día y al día siguiente al otro? y ¿O algo es así. todo Jerusalén? Esas son las típicas preguntas judías, ¿no? Como decíamos, entonces, si yo me puedo parar en la puerta y festejar y al otro día entrar, sí, Exacto. vamos, es considerado toda cuando está en Jerusalén es considerado toda la ciudad como si fuera cerrada, de alguna manera amurallada, y es ahí donde suceden todos los festejos. Pero efectivamente, como bien dices, Hanukkah sufrió algo parecido a lo de Purim. No son las fiestas centrales bíblicas del punto de vista de la Torá. Nuestro
core, por decir una manera, el centro de la Torah orbita en la Shalosh Regalim. Ahí tenés Yom Tov, ahí tenés festividades que son, ¿no? Me refiero como Pesach, Sukkot y Shavuot, las tres fiestas de peregrinación. Ahí tenés días donde son todas las prohibiciones. Hanukkah era una fiesta, de hecho hasta el día de hoy algunos lo conocen, como las fiestas menores. Purim y Hanukkah no tenían tanta centralidad, de hecho son posteriores, no figuran en la Torá. Con el paso del tiempo cobraron un rol central y Hanukkah se convirtió en una mega festividad donde en el mundo antiguo, para nuestros antepasados, seguramente no era tan intenso como es para nosotros hoy. Y lo mismo pasa con Purim. Ahora, lo que tienen ambas festividades, y inevitablemente uno dice, es que son muy atrayentes para los niños también. Purim ni que hablar, porque a mis hijos les encanta. Es como, para ellos suena horrible y la comparación no tiene nada que ver y yo les explico que no es así, pero es como unos piensan que es como el Halloween judío también, ¿no? El carnaval, me puedo disfrazar, puedo pedir dulces, me regalan Mishloach Manot, me dan dulces, me Voy de regalan templo en cosas, me templo, a ver si disfrazan. dije templo, shul, knis, o lo que sea, viendo en dónde me regalan más dulces y voy disfrazado y hago lo que Claro. quiera. Y la Y paso y no tengo escuela y la paso muy bien. Y además lo así, festejo en la escuela donde también me dan y hagan un carnaval de Puri también. hoy mis hijos aquí entraron más tarde, fueron todos disfrazados al colegio. Para ellos es lo más divertido que hay. Si le comparas eso con Yom Kippur, que es una para mí de las más centrales en mi espiritualidad, o si comparas esas con a lo mejor Sukkot, todas son preciosas. Sin embargo, son menos atrayentes en el sentido de lo que sucede alrededor. Y en Hanukkah, con el tiempo, el famoso Hanukkah Geld se convirtió, lamentablemente, a veces se ha perdido ese sentido y muchos piensan que son 7 regalos. Y eso también hizo que tomaran mayor protagonismo estas dos festividades, Purim y Hanukkah, donde para el judío medieval, premoderno, el judío bíblico, Hanukkah y Purim eran, bueno, tenemos que pensar un momento en la historia donde ni siquiera Hanukkah era celebrado, porque todavía no habían profanado el templo, no se había recuperado el Mizbeach, no había pasado todo eso. Entonces, los judíos vivimos sin Hanukkah varios años y Purim en algún momento también no existía, hasta que se escribió la Megilá y se empezó a festejar y hoy se contempla, pero los judíos, nuestros antepasados, vivieron miles de años con, como digo, las fiestas bíblicas, que son el corazón de la Torá. Yom Truah, el día del toque del shofar, que hoy es Rosh Hashanah, pero también tenía otro tipo de celebración. Y Yom Kippur, uno lee, en Yom Kippur leemos cómo era el Yom Kippur de la Torá, y un judío que vivía ese tiempo se levantaba hoy y vería nuestro Yom Kippur y no entendería nada. De más, cuando apareció, me estoy metiendo en otro tema ya, pero cuando apareció el Kol Nidre, hubo varios rabinos de los Gaonim que estaban en desacuerdo de que alguien vaya a haga un voto y diga todo esto. Entonces, el desarrollo histórico de las festividades y cómo van cobrando mayor protagonismo unas que otras, tienen que ver con lo que va pasando históricamente, con los contextos, cómo se van celebrando y cómo van impactando, digamos. Así que yo creo que parte de toda esta fascinación de Purim fue porque lamentablemente una y otra vez esta comedia de autor anónimo en el Tanaj, jugando con un mundo casi real de Persia y su corte y todo que parece tan real y que es una ficción, pero que en su contenido profundo tiene una enseñanza, como hemos visto, de temas tremendamente verdaderos y lamentablemente vigentes, es lo que hacen justamente de que esta historia del Tanaj haya cobrado tanto protagonismo. Hay libros, como digo, para mí que son impresionantes, como el libro de Coelet, del Eclesiastés, que yo creo que es uno de los mejores libros del Tanaj, con el libro de Job, y sin embargo son libros que conocemos menos, porque son Claro. libros que no los festejamos, no tienen ningún tipo de relación necesariamente con prácticas que hacemos o cómo los llevamos a cabo. Entonces ahí hay también una relación entre el texto, el contexto y cómo fuimos transformando estas historias y nuestro calendario, ¿no? Yo creo que eso es lo que enloqueció un poco toda esta. Te pusiste de Halloween ahora, o Exacto, hay que cambiarle para que sea hay que más cambiar. misticismo. Dije, le voy a cambiar para que nos veamos más misticismo, para dentro Más de todo místico. esto, para irnos despidiendo, Diego, porque sé que tienes otras cosas de Shabbat casi, tienes que hacer muchas cosas, y además hay que prepararse para Purim, que Purim Así es el es. sábado en la noche, porque no puede caer en Shabbat. Digo, curiosamente, yo no sé cómo hicieron el calendario judío, eso algún día lo voy a platicar contigo. Uy, ¿Me vas a explicar cómo demonios hicieron que Purim nunca caiga en Shabbat, que Kippur caiga aquí, que no se puedan mezclar? Porque no es que a ver, vamos a escoger el primer lunes del año como del mes o el tercero para hacerlo. No, claro. no, se hizo como todo eso. Pero eso es tema de otra conversación, como mucho más. Diego, no hablamos nada de la fiesta, en pocas palabras, pero hablamos mucho de todo lo que hace todo. Diego,
para darme, a ver, tu último resumen, porque tenemos también que darle lugar aquí a Carmen, que seguramente nos trae varias historias. Espero a ver si por casualidad se trae de alguna fiesta de Purim antes, a ver cómo se disfrazaban. Hoy se van a disfrazar de muchas cosas, antes se disfrazaban de otras. ¿Qué es Purim para ti? ¿Qué es lo que tiene que ser Purim para el pueblo judío hoy en día? ¿Qué tenemos que celebrar o qué tenemos que festejar? Porque otra vez, curiosamente, esta sí es una fiesta. Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, no podríamos decir que son fiestas como tal también. O sea, no es que festejes, aunque sí festejas y comes como loco. Aquí nada más es la única comida además típica son alguna que otra cosa, pero, y no discutimos tanto si son los que nacimos de Paradís, pero bueno. Entonces, ¿qué tendría que ser? ¿Qué es Purim o qué tendría que ser Purim para el pueblo judío? A ver, como todo depende de la edad que tengas, pero para los adultos lo que les puedo sugerir, que es lo que para mí es este llamado hasta tantos temas que hemos hablado, uno que es esencial es animarse a jugar con la propia identidad, a disfrazarse, porque a veces a los adultos nos da vergüenza disfrazarnos. ¿Y por qué nos da vergüenza? Y a los niños les encanta, porque en un momento nos crecemos y nos pensamos que somos serios y que tenemos que dejar de probar múltiples identidades o jugar con la narrativa que nos hemos contado de quiénes somos. Entonces nos cuesta mucho armar esa historia de quién soy. Y animarme a disfrazarme y ponerme en ridículo frente a otros es decir, no, pero ¿qué van a opinar? Y es muy importante hacer eso porque eso permite para mí reconocer múltiples, hemos creado imagen de semejanza de Dios. Si Dios es infinito, significa que algo de lo infinito habita en nosotros. Y entonces hay múltiples identidades de nosotros mismos por descubrir. Y una de ellas tal vez sea cómo podemos nosotros, dado como está hoy el mundo y la situación, ser esa Esther, ese Mordejai, el descubrir qué de lo judío tenemos para aportar, contribuir diferente, animarnos a pensarnos a nosotros mismos y jugar con esa identidad. No creernos tan seriamente esta ropa que vestimos o como empezaste al principio. Esta vestimenta entonces es rabino o no es rabino. Imagínense si los judíos nos basaríamos solamente por el prejuicio de lo que vemos. Dios mira el alma, dice, ¿no? El ser humano ve lo que ve. Pero cada uno sabe que puede jugar con eso. Y Purim es la invitación a salir un poco de esa seriedad, de esa idea que tenemos de nosotros mismos en nuestras historias, al menos por un día. Complejizar todo un poco. Atlo yadá, ¿no? Como dice el Talmud, que no podamos saber quién es Mordejai y quién es Esther, perdón, Mordejai y quién es Amán, que dice que hay que beber justamente con moderación, pero el Talmud tiró esa máxima para la historia. Hay que beber y disfrutar este día para por un poco perderse en lo que uno cree que es la realidad. Y cuando uno se desorienta un poco y se pierde un poco en eso, también ahí lo que permite es que entre Dios, justamente, en esa totalidad. Cuando yo no puedo distinguir qué es lo correcto y lo incorrecto, qué está bien o qué está mal, quién soy, quién es el otro, si estoy disfrazado o si vivo con un disfraz todo el año y en realidad no me doy cuenta, cuando me quito todo eso doy espacio para la unicidad, para algo que une todo con todo lo demás. Entonces, Purim es una invitación a descubrir quién soy en esa identidad, cómo me llamo, encontrar lo judío en eso y siempre poder reírse junto con la seriedad que tiene toda la tradición y mantener estos mensajes tan importantes que hemos hablado. El mal tiene que ser erradicado de cualquier manera que sea. Los judíos hemos peleado siempre contra eso. No importa si es el faraón, no importa el nombre que tenga. Me llegó justo hoy un meme que jugaba con, decía Amán y escrito en inglés es jamás. Me ponían igual tachando la N o la S. Va mutando este grupo. Entonces tenemos algo muy serio ahí que responsabilizarnos y creo que todas estas múltiples ideas son para mí la vigencia de Purim. Es difícil resumir en una sola oración, pero creo que es todo esto lo que tenemos que traer sobre la identidad, sobre quiénes somos, sobre los disfraces, sobre las narrativas que tenemos y pensar una y otra vez, quién sabe, mi idea, las oportunidades de la vida y las cosas que se dan para desplegar ese ser de nosotros mismos, ese infinito que hay en cada uno. Así que bueno, no es un resumen, porque a mí no me gusta mucho resumir, pero porque no creo Pero ya me tampoco que... ahorré, oye, ya puedo desayunar tranquilo mañana, ya oí la explicación, así que ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Así es, así es. Así que ya con todo eso, hay muchos temas, utilicen el que les sirva para conectarse y sobre todo pásenlo bien, es para divertirse. Después tenemos... Oye,
Diego, pues muchísimas gracias. Ya te vamos a comprometer para dos cosas. Eso del judaísmo y la inteligencia artificial suena interesante porque hoy no podemos vivir sin ella. Hoy casi casi le tenía que preguntar a la inteligencia artificial que le pregunto a Diego. Digo, ambos sabían, pero no le tuve que preguntar, pero será interesante ver a qué cambia todo esto. Dos, para Pesach, pues también vamos a tener que, porque Pesach tiene contextos atrás también, como tú lo dijiste, bien interesantes, que no nada más es, ahora no voy a comer esto o voy a comer el otro, sino todo lo que involucra Pesach y las plagas, y lo hemos platicado muchas veces, porque además, curiosamente, y a mí eso, pero eso te lo voy a preguntar cuando está Pesach, curiosamente Pesach se celebra, o se conmemora, o se hace, no cuando se habla de eso en la Torá, o sea, en la Torá apenas ya pasamos eso y lo acabamos de pasar ahorita, y de repente Pesach Ah, llega en otra, y no cuando estamos hablando de las plagas, o sea, muy curioso, porque cualquiera diría, es justo cuando en la Torá se celebra, se está leyendo de las plagas, y curiosamente no es. Pero eso lo dejamos para Pesach, Diego. sí, sí, sí. O sea, el pueblo judío tenemos fechas muy especiales en todo esto, pero hoy hay que disfrutar, hay que pasarla bien en Purim, hay que ir a muchas fiestas. Hay fiesta en Purim en Betel, que lo hacen Así cosas es. maravillosas el sábado de la noche, el domingo, todos los días. Aunque pues, la verdad es como alguien me dijo, deberíamos celebrar Purim todos los días y ser felices y apreciar la victoria del bien sobre el mal todos los días. Amén, así es. Así que eso también, esos mensajes. Y desearles a todos Shabbat Shalom y Hag Purim Sameach. Que Invitado a escuchar las historias de Carmen. Carmen, andas por ahí, no estás cuando empezamos, pero ahora sí te damos la bienvenida con las historias que traemos desde el CEDIJUM, ¿sí? El Centro de Documentación e Historia Judía, que tiene cosas impresionantes. Y si te quieres enterar cómo festejaban Purim, entonces a lo mejor Carmen nos trae algo, y si no, nos va a traer otras cosas que ni tú te las crees, Diego. Es buena historia, ¿verdad, Carmen? yo prometo mirar después la grabación, cuando quede de esto, porque me tengo, como bien dijiste, tengo que salir, preparar para Shabbat, tengo muchas cosas encima, pero estoy muy agradecido por la Mil invitación. gracias por tu tiempo, Y la próxima Diego. me Sabemos lo quedo. ocupados que están los rabinos y todo, y más en estos días que se les juntaron dos cosas seguiditas, así que Así es, todo junto, pero Shabbat Shalom para todos, Hag Purim Sameach, 6:30 de la tarde, aquí en Betel, en Polanco, están invitados, va a haber una Megilá, actuación, lectura, juegos y para todas, actividades para todas las edades. Así que gracias Isaac por la invitación y hasta la próxima para y eso todos. que es desde el viernes empezamos el festejo. Sí, sí. Solo el festejo, no la bebida. Sí, no digo que van con no, porque si no vamos a empezar a beber desde el viernes. Así es, así es. Gracias, Muy Diego. bien, gracias. Carmen, bienvenida. ¿Qué nos traes hoy? Bye. Hola Isaac, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Yo a mí también, aunque no sé por qué no veo tu cámara. O sea, sí te veo a ti, pero no se ve al principio. Pero a ver, sigue hablando, Carmen. ¿Ya me ves por ahí? Ya te vemos. Muy bien. Pues yo aquí el día de hoy justo estaba leyendo las efemérides que nos hace favor Judith, siempre tan puntual de enviarnos, y también tú, Isaac, por cualquier cosa. Y justo me puse a buscar, dije, ¿qué tenemos? Bueno, había un debate en mí de qué personaje te iba a traer hoy, si era Erich Fromm o Golda Meir. Entonces, Dos pues, figuras y dos personalidades muy importantes en distintos ámbitos del pueblo judío, definitivamente. Una relacionada con exacto. Israel, el otro por ahí con otras cosas, por decirnos si estamos locos o no, casi, casi. Exacto. Por una parte, Erich Fromm, quien revolucionó el psicoanálisis desde la escuela de Frankfurt y que llegó a México más o menos por el año de 1950, me parece ser, que tuvo una gran presencia dentro de la UNAM y que, bueno, era una figura totalmente icónica del psicoanálisis. Y yo te iba a traer cosas de Erich Fromm, pero las actas que tenemos donadas por la familia del señor Abraham Fortes Vesprosvani tienen Vientos condiciones con el apellido, ¿eh? Vientos con Sí, el caray. apellido, ¿eh? Sí, también parte del movimiento del psicoanálisis aquí en México. La verdad es que las actas tienen ciertas condiciones muy delicadas que no nos permiten que se lean muy bien, pero las actas que tenemos, y te lo voy a contar así a manera rápida para que nos dé tiempo de hablar de Golda Meir, hablan sobre la participación de Erich Fromm en la fundación de la Escuela de Psicoanálisis de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, es súper interesante las discusiones que tenían por ahí, y en cuanto yo tenga esas actas de muchísima mejor calidad para todo nuestro público que se merecen lo mejor,
yo se las voy a presentar aquí, pero cabe mencionar que en el centro resguardamos los libros de Fromm por si alguien gusta venir a leerlos, pues con todo Wow. gusto aquí se los O sea, los que prestamos. estén buscando libros, o sea, eso es algo que yo no sabía, o sea, eso debe tener un valor, no nomás para el mundo judío. Lo que es Eric Fromm es una revolución en toda la humanidad, en el estudio, en todo eso, o sea, él puso otra tendencia en este psicoanálisis, por eso dije, él nos ve si estamos locos o no, digo, más unas cuantas cosas más, pero bueno, es una de esas personas que realmente cambiaron la forma en que nos vemos hoy en día. Hoy todo el mundo tiene que ir a terapias y parte de eso es por culpa de Eric. De hecho, Erich Fromm tenía, bueno, él desarrolló lo que es el psicoanálisis humanista, entonces era una corriente muy interesante. En sus libros, por ejemplo, el más popular que es El arte de amar, refleja mucho de esa tendencia. La verdad es que Erich Fromm era, era una persona muy brillante que sufrió el exilio forzado de Alemania porque él vivía en Frankfurt de Meno y que tiempo después se fue a vivir a Estados Unidos y llega aquí a México, como te lo digo, en el año 49 o 50, no tenemos muy claro el año de su llegada, justo para aprovechar, fíjate, una curiosidad, para aprovechar las aguas termales eh, que había en México para su esposa, quien sufría de dolores por la artritis reumatoide. Entonces él Eso, casi, viene, casi, sí. me costó, me costó. Entonces él llega aquí a México con la idea de, pues bueno, traer a su esposa a que se recuperara de una mejor manera, pues era una opción que les habían dado. Y justo Seguramente lo llega trajo a Huastepec, la trajo a Huastepec. Y justo ya llegando, fíjate, aquí a México se dio cuenta de que el campo del psicoanálisis estaba excelente para sus aportes. Entonces, cuando se enteraron todos los psicoanalistas que Erich Fromm estaba aquí en México, fue de verdad una locura y empezó a participar en diversas instituciones, a fundar diferentes institutos sobre el psicoanálisis. Justo el que te mencionaba era uno de sus grandes aportes. 23 años de aportes al psicoanálisis fueron los que Fromm hizo aquí en México, entonces vale mucho la pena O sea, leer para su que la obra gente y entienda, traerse en ese entonces que estuviera Eric Fromm aquí, es como si nos enteráramos que Beyoncé, que Taylor Swift está aquí en México paseando, ¿sí? O como recientemente salieron por ahí una cantante muy famosa que andaba paseando por la UNAM. Así andaba él acá y era toda una eminencia a nivel mundial, la contracorriente de justamente de otro judío, ¿sí? De Freud, así de esos yo no sé qué tenemos, pero algo debemos tener en la cabeza, ¿sí? El pueblo judío, que se nos ocurren estas teorías y acabamos destacando en estas teorías de psicoanálisis, de terapias, de todo eso, ¿no? De psicología. Algo ha de tener porque, hijos, ¿cómo hemos generado esas teorías? Cambian al mundo por ahí con uno que crea religiones, otro que parte el mar, bueno, ¿qué podemos tener en ese cerebro? Imagínate. Pero bueno, eso era Eric Fromm trayendo y que estuvo en México. Yo no sé cuántos sepan que muchas de sus cosas las desarrolló en México a nivel mundial, ¿no? exacto, estuvo aquí 23 o 24 años de estudioso. Creo que ya en los años 70 fue cuando se fue de nuestro país, pero en realidad marcó un antes y un después en el estudio del psicoanálisis en México. ¿Por qué Entonces, en México no se le recuerda tanto? ¿Tienes idea, Carmen? ¿Por qué no se le tiene pensado como, oh, estuvo en México y aquí desarrolló tantas cosas, cuando pues él es bastante reconocido? O sea, no es sí, algo que no la gente no lo conozca o el que estudia psicología o el que habla del tema no sepa de él. Digo, si lo sí. buscas en Google vas a encontrar más de casi 9 millones de cosas sobre él, ¿no? Exacto. Mira, una cosa muy curiosa que yo en estos días de investigación hice fue que, por ejemplo, en su biografía, en la biografía revisada justo por el mismo Erich Fromm, no se menciona mucho de su paso en México. O sea, es un poco, como tú dirías, extraño, sobre todo por el hecho de que tuvo una gran participación en el desarrollo del psicoanálisis en nuestro país y que justo ni él en su autobiografía, bueno, en su biografía revisada, mencionara mucho a nuestro país. Se me hace, la verdad, algo muy, muy extraño.
extraño, sobre todo por, como decías, los grandes aportes que hizo aquí en nuestro país, pero sí, en realidad es un tema que no está como muy tocado. De hecho, si las personas se meten a Google y empiezan a investigar cuándo llegó Fromm o cómo fue su desarrollo en nuestro país, hay muy poca información y en realidad lo que yo encontré fue gracias a nuestra biblioteca y si encuentro algún dato más que nos Te dé puedo decir que hay uno alguna que otros por pista. ahí perdidos. En Cuautitlán Izcalli hay un instituto a su nombre. Fuera de eso no le vemos mucho. Exacto, y fue una figura muy representativa, como te lo digo, del psicoanálisis, pero en realidad para los mismos autores y para las personas que han revisado la biografía de Fromm, igual se les hace muy extraño que no haga mucha mención de su estadía en nuestro país, pero pues sus aportes al psicoanálisis ahí están. Está bien. Estuvo más o menos en 57, 61. Trabajó en la UNAM, en la cátedra, etcétera, etcétera, con Michigan. No mucho de eso, ¿eh? Ujú, ¿Eh? exacto, sí, es reducida la De información que se tiene. 1949 a 1973. No hace tanto tiempo, o sea que, ¿eh? Más o menos aquí de lo que encontramos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces sí, no hay mucha documentación, bueno, no está muy documentado su paso de Fromm en México, pero tenemos ahí sus aportes, que es lo más importante, y sus libros, que también son sumamente valiosos para la comprensión del ser humano. Bueno, escribió un libro que se llamó El miedo a la libertad y la Ay, sociedad autoritaria, hablando de México. sí, ese creo que lo tenemos Vivió en por San aquí. Ángel. Debe haber sido bien interesante en esos tiempos. Seguramente no estuvo muy metido en la comunidad y también, pero hubiera sido bien interesante tenerlo. Esa es parte de las personas memorables que estuvo por ahí, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues como te digo, tenemos sus libros y lo que importa son también los grandes aportes que hizo el psicoanálisis, que también están siempre presentes. Y échense su libro del arte de amar, que empieza justo diciendo, quien lea este libro con aras de encontrar la respuesta del amor, pues que se vaya decepcionando, porque no es nada de eso. Muy bueno, Buenísimo. muy buen libro. De verdad yo lo recomiendo. Oye, y nos ibas a hablar de otra personalidad que no tiene nada que ver, pero que le hubiera caído muy bien en algún momento también conocer a Fromm y ser psicoanalizada por él. Pero bueno, Sí, claro, les dije que yo les traía hoy dos personalidades, lo de Fromm y a Golda Meir, porque justo en las efemérides de esta semana se conmemora si no tengo yo mal el dato, cuando a Golda Meir se le nombra primer primer ministro del ministra de Estado de Israel. Israel. Ujú, Ojo, en estamos el hablando de 69. 1969. O sea, en 69 ya teníamos una primer ministra en Israel, o sea, una mujer de primer ministra en Israel. Y en México, para no entrar mucho en política, varios años después, o sea, 50 años, más de 50 años después, estamos viendo para tener a la primera mujer presidenta. O sea, pequeña diferencia de todo, ¿no? Exacto. No sé tú, Isaac, si sabías que cuando se iba a dar la fundación del Estado de Israel, Golda Meir logró recaudar en Estados Unidos, porque ella era una mujer rusa, una mujer que nació en Rusia y que tiempo después se mudó a Estados Unidos, como muchas familias, y justo ahí ella empezó a desarrollar un pensamiento, pues, sionista muy marcado, ¿no? En Estados Unidos. Pero no sé si tú sabías, y a mí me sorprendió muchísimo este dato, que Golda Meyerson, porque se cambió el nombre a Meir tiempo después, recaudó Como diría 50. Daniel, lo israelizó. Exacto. Es que saludos a Daniel por si nos está viendo por allá, que justo esta Golda Meir logró recaudar 50 millones de dólares para apoyar a la causa israelí. Se fue toda una hazaña que David Ben-Gurión, quien fue el primer ministro de Israel, cuando se fundó el Estado de Israel, la nombró la mujer judía que consiguió el dinero que hizo posible el Estado. La verdad es que yo estoy muy impactada con la historia de Golda Meir porque fue una mujer increíble que hizo cosas impensables. La verdad que a mí me sorprendía mucho la manera en la que ella se movía en la comunidad y el amor que le tenía al Estado de Israel, que logró muchísimas cosas, librar una guerra como la guerra de Yom Kippur, que también la puso muy tensa
como dirían por ahí en la tablita, pero justo que logró librar. Y hoy te quiero presentar las fotografías que resguardamos de Golda Meir, Oye, porque antes de que hables, nada más voy a darles para que la gente se ponga, ya que hablamos de Purim y se nos olvidó mencionarlo con el rabino, dentro de las efemérides nació alguien que podría ser identificado como parte de Purim, que estábamos hablando, pero eso lo comento después, pero no más para que se queden picaditos. ¿Quién podría ser uno de los primeros disfrazados que vivió Purim toda su vida? Pero síguele. ahora nos dices. Pero síguele, a ver, enséñanos qué tienes de Golda Meir. Ok, pues de Golda Meir, la verdad, para hablar de la biografía de Golda Meir nos llevaríamos casi todo el día porque Y una, tuvo todo el día y una película. Ah, no, ¿verdad? Sí. sí, y que ya hay una película, creo que por ahí, sobre la historia de Golda Meir que se estrenó este año, Estuvo nominada, me parece, para varios premios en varios por lados, la primera maquillaje, película ¿no? de Meir, Supongo. pero es principalmente durante de lo que fue la guerra de Kippur. Es Ah, ok, principalmente lo que ok, fue ok. sucediendo y un poquito retroactivo de qué le había pasado, pero principalmente esos días que fueron trágicos en su historia y que quedó marcada por eso, por todo lo que sucedió. Curiosamente, 50 años, bueno, no curiosamente, exactamente 50 años antes del terrible ataque del 7 de octubre. Misma fecha porque uno fue el 6 y el otro el 7. Sí, Entonces, una cosa, sí, pero sí. se la marcó a Golda Meir y lo dejó con un punto que le causó después caer del gobierno, separarse como muchos otros. O sea, sí la marcó. Muy diferente a lo que sucede hoy en día con los líderes, pero a ella sí profundamente. Hay algo muy importante, Golda Meir, dentro de lo que vas a decir. Golda Meir se le recuerda también porque durante esa guerra llevaba un cuadernito donde apuntaba cuántos israelíes habían fallecido cada día. Para ella le dolían en lo personal y se echaba la culpa de ellos en cierta manera y llevaba un cuaderno donde cada día anotaba los que habían fallecido a causa de la guerra. Sí. Sí, la verdad que fue una cosa terrible. Cabe mencionar que antes de todo esto ella ya había sufrido un infarto, entonces Sí, estaba muy delicada también de salud. Imagínate enfrentar una situación así de complicada como dirigente y sobre todo una persona como Golda Meir que era profundamente allegada, como lo decías tú, a las personas que luchaban por la causa y que de verdad era muy sensible al tema, pues mentalmente afectó mucho. No fue en el 74 cuando Isaac Rabin la sustituyó, ¿no? me parece que es el 74, luego después de la guerra, y también por causas de salud, como tú lo dices, y todo, y por un cambio ideológico en Israel, porque la guerra de Kippur trajo muchos cambios en la mentalidad, en el sentido, en la sociedad israelí, no nada más por la guerra, sino porque se dieron cuenta de muchas cosas entre lo que es los sefaradíes, los ashkenazim, quién manejaba, cómo estaba en el gobierno, cómo estaba Rabin, que venía y toda la cúpula directiva y todo, ¿no? Y de venir de un triunfo arrebatador en 67, acabaron en 73 con esto, que es muy diferente a lo que sucede hoy en ciertos sentidos, pero bueno, políticamente influenció. Y además recuerda que Golda fumaba, y se le recuerda aquí, alguien me dijo por acá que alguna vez que estuvo, fumaba como loca y se sentaba y podía fumar uno tras otro, o se salía para que no la vieran fumar, y entonces regresaba, porque también no era curioso, no era ¿sí? Tan permitido también ver una mujer fumar. Sí, Podría ser claro. primer ministro y había quien la atacaba porque fumaba. Como una mujer, pero es la primer ministro, pero fuma. O sea, curioso. Y también que, o sea, también yo creo que justo ahí la crítica también viene de que era la primera mujer ministro y que también en el contexto en el que se vivió, pues también era extraño, ¿no? Una mujer lideresa, entonces, pues también de ahí se puede derivar que fuera criticada hasta por el más mínimo error, entonces... Exacto. Pero bueno, enséñanos, porque se nos va yendo el tiempo, pero Ay, creo que vale cierto, la perdón, pena. está muy buena la charla, pero aquí en el centro de documentación, en la parte del Comité Central Israelita de México, tenemos las fotografías de cuando Golda Meir vino aquí a México en su gira por Latinoamérica. Entonces, se las quiero mostrar por acá si me permites compartir pantalla. Deberías de poder, siempre está, pero ahorita lo volvemos a ver. Ok, muy bien. Por acá está. Aquí tenemos a Golda Meir en lo que es el Ángel de la Independencia y aquí tenemos a los miembros del Comité Central. Como A ver, siempre, dejamos... los reto a que adivinen quiénes son, porque no tengo la menor Exacto. idea.
Dejamos la tarea a El que está a la nuestros... izquierda se me hace conocido, pero no me acuerdo quién es. Yo la verdad sí, mis compañeros de archivo están haciendo un trabajo para identificar, pero como te lo digo, siempre la ayuda es muy valiosa, entonces si en la audiencia reconocen aquí a los miembros del Comité Central, pues les Oye, agradeceríamos y que mucho. reconozcan a los dos policías de atrás. Ah, no, ¿verdad? No. Pues también, también se puede. Pero por acá tenemos a Golda Meir. Creo que sí fue, no tenemos muy bien fechadas estas fotografías, pero creo que sí fue más o menos por los años 60, algo por ahí. Y a ver, déjame, te muestro otras porque tenemos varias. Esta es una con los miembros del comité y, híjole, acá tenemos la colocación de la corona de flores que pusieron en el Ángel de la Independencia. Aquí vemos a Golda Meir. No puedo decir que el que sacó la foto fui yo, eso es un hecho. Sabemos que no. Acá otros miembros del Comité Central, pues aquí tenemos a Golda. Aquí me parece ser que ya estas son fotografías de un fondo personal de la señora Miriam Neumann. Y aquí ya se ubicó Golda Meir en el Centro Deportivo Israelita de México, que lo visitó, donde se congregaron un montón de personas para darle la bienvenida y El también salón para... mural, este es el salón mural por la columna de atrás, podría ser el salón mural. Ah, muy bien, bueno, tú ubicas mejor el deportivo que Sí, yo. sí. El de atrás es Y, la tarima, el salón mural, la cortina, etcétera. a ver, vamos a darle un zoom para que las personas vean mejor. Esta ya es de la colección particular de Miriam Neumann. Y aquí está, pues, Golda Meir. En esa ocasión, Golda Meir fue a Ciudad Universitaria, estuvo en el Centro Deportivo Israelita de México, estuvo con el presidente también, pues, se reunieron para intercambiar algunas ideas y obviamente, pues, visitó el Centro Deportivo Israelita donde la recibieron con bombos y platillos. Y esta fotografía es una de las más bellas que tenemos en torno a Golda. Llegaron los niños vestidos de adelitas y de charros y le dieron la bienvenida al deporte. Y aquí pues vemos la cara de Golda Meir cuando ve a los chiquillos de Adelitas, bueno, la chiquilla disfrazada, y es una foto como que muy conmovedora, tiene como muchos sentimientos ahí, si la vemos detenidamente, se ve que pues está muy contenta, que está muy a gusto, los niños pues también, bueno, la cara del niño especialmente, que la vemos súper emocionado por estar ahí. Y esas son algunas de las fotos que tenemos de su visita a México. Golda Meir fallece, si yo tengo bien el dato, de un linfoma, me parece ser, en el año de 1978, muy Sí. poquito después del término de 8 de de la diciembre, guerra. si no me equivoco. Exacto, a los 80 años. A los 80 años justo nuestra querida Golda Meir fallece. Y acá, esta no se las pude digitalizar, pero déjame, termino de compartir pantalla para poder mostrarla. Pero parte de nuestras donaciones y de nuestras fotografías más importantes que tenemos en el centro de documentación son las firmadas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, una de David Ben Gurión, también original firmada por él. Y acá, esta esta que no se aprecia muy bien, pero si la pueden ver en pantalla, pues Se ve muy bien, se ve perfecto. es la La típica de fotografía de ellos, sí. Golda, pero lo que quiero que vean y lo que importa es la firma original de Golda Meir, que aquí la Wow. tenemos. Oye, bueno, hay un artículo que alguna vez escribió el Sedihum en esto, el antes y el después de Israel, escrito por el Sedihum. Ahí en sus páginas de internet lo pueden encontrar para que conozcan qué fue de ella, pero lógico, principalmente para que conozcan todo el archivo histórico que tiene el Sedihum de Golda Meir, ¿no? Exacto, que es súper interesante, es súper importante también entender eh, el contexto que vivía la primera mujer ministra de Israel, muy interesante, de verdad vale muchísimo la pena. Y ya por último, Isaac, tenemos un montón de biografías de Golda Meir, pero unas son como más tipo bestseller y que a veces la información no está tan padre y nosotros siempre decidimos recomendarles libros que tengan datos buenos y fidedignos. Y esta es una de las biografías que resguardamos de Golda.
esta que se llama Mi Vida, que pueden ver ahí, súper bonita la portada, y que habla sobre la historia de Golda Meir. Este libro fue donado por la Embajada de Israel aquí al Centro de Documentación y que habla de toda su vida. La verdad es un libro muy íntimo, a mí me pareció muy padre. Incluye todo lo que ella vivió en su infancia en Rusia, en su traslado a Estados Unidos, cómo fue que nació su amor por el Estado de Israel y cómo fue también su paso como ministra. Y pues todo lo más personal que una persona tiene, ella lo relata en este libro buenísimo que yo les recomiendo que si tienen la oportunidad leer y que se encuentra disponible en nuestra biblioteca para que vengan a visitarnos. Buenísimo. Qué bueno que están todas estas porque creo que vale la pena verlas, disfrutarlas, o sea, recorrerlas, porque además hablan también de una época, como tú dices, muy interesante donde era la primera mujer en esos cargos, yo creo que como imagen para todo el mundo, o sea, no era nada más ella, sino todo lo que hizo, el carácter, enfrentarse aún también a un grupo de hombres en Israel poderosos, que se consideraban todos poderosos en su momento, y de repente decir, bueno, pues ella queda como primer ministra, no debe haber sido fácil, debe haber sido muy curioso, ¿no? Y entonces, pues vale la Exacto. pena para todo mundo que quiera echarse un clavado a todo lo que deben, todo esto, porque esas son unas pequeñas imágenes, ¿sí? Que tiene de Golda Meir con eso, ¿no? Exacto, es súper interesante su vida. Y en este libro, pues te cuenta los detalles, o sea, es algo muy íntimo, un trabajo muy íntimo, como si Golda Meir te estuviera platicando así, de viva voz, su vida. Y vale mucho la pena para entender cuál fue su papel y cuál fue su total importancia hasta la fecha. Entonces, vale la pena recordar a Golda Meir. Pues muchísimas gracias. Igual que lo de Eric Fromm y varias cosas más. Y te iba a decir yo, ya que hablamos de Purim, para que tengan una efeméride más y que fuera curiosa, esta semana, justamente hoy, estaríamos conmemorando a alguien disfrazado como para Purim, pero que se volvió famoso por estar así disfrazado, ¿sí? Pero que además no hablaba, ¿sí? A mí me tocó oírlo una Ah, sola ya vez. sé quién es. Me tocó oírlo una sola vez, me tocó verlo varias. Es más, estuve en uno de sus espectáculos así de cerquita, pegadito a él, ¿sí? Y era maravilloso, pero estableció toda una época dentro de su género, y no nada más que eso, sino como defensor del pueblo judío también, mucho. Y me refiero directamente a ver a quién, A Marcel Marceau. definitivo. ¿Eh? No sé si alguna vez, creo que alguna vez vino a México, interesante ver si hay por ahí algo de él, En pero Coyoacán, en él se Coyoacán. presentaba en Coyoacán. Bueno, creo que lo escuché de Pedro Cominic, que vino a la Feria del Libro y que presentó a Marcel Marceau, que fue una presentación increíble, padrísima, y platicaba mucho de cuando Marcel Marceau se presentó en Coyoacán. O sea, imagínate, está Coyoacán en pleno día, llegó, se presentó, empezó a hacer su espectáculo y fue tanta la euforia que causó que empezó a llegar gente y gente y gente y gente, y pues se tuvo que ir porque pues ya no podían controlar a tantas personas que se acercaron a Marcel Marceau y empezaron a aventar sillas. No, hubo un revuelo tremendo. Ahí hubo una crítica pues un poco negativa a Marcel Marceau porque pues la verdad se tuvo que retirar de la euforia que traía la gente, pero fue una figura emblemática totalmente. Creo que también salía en televisión abierta en aquel entonces, porque muchas personas recuerdan el show de Marcel Marceau, pero la verdad que Bueno, increíble, vamos a increíble. hacer una cosa, un segundito. Ya sé que todo el mundo ya se quiere ir, pero para que lo vean, espérame. Share screen, espérame. Para que vean, ahí está el portazo a Histeria malograron la función de Marcel Marceau. ¿Eh? Sí. ¿Eh? En el Instituto Cultural de la Ciudad de México, lo puso todo en el Jardín Hidalgo de Coyoacán. Acabamos de tener ahí una exposición en ese sobre judaísmo, sobre la historia y sobre la Inquisición y varias cosas más. Curiosamente en ese lugar, ¿no? ¿Eh? 21:30, 13 horas. Ahí está toda la noticia para el que le busque y quiera buscar alguna cosa. Sí, fue algo que hizo ruido acá. La verdad, maravilloso. Muy de acuerdo, como dijimos, con México, con la historia del Sedicum y con Purim. Porque aunque no era celebración de Purim, bueno, sí,
si era alguien que se disfrazaba todos los días para interpretar a otros personajes, como es parte de la esencia que nos contó el rabino Diego hablando de Purim. Pues muchísimas gracias a todos. ¿Sí? ¿Alguna otra cosita? Ya nos fuimos un poco más, pero ¿algo más, Carmen? Carmen, se nos congeló Carmen, pero bueno, amigos, para todos, un gusto, los esperamos. No sabemos si la próxima semana son vacaciones semana, veremos si tenemos programa, ya les estaremos avisando y cuál será el tema del que estaremos hablando la próxima semana y donde seguramente también tendremos algo del Sedihum y temas muy interesantes. Muchísimas gracias a todos, aquí los esperamos y allá regresó Carmen. Carmen, ¿algo más? Creo que no, no sé en qué te quedaste, Nada pero más estábamos diciendo que fue la presencia y que si tenías algo más y que pues ya veremos la próxima semana de qué hablaremos y el programa y todo y cómo estaremos, ¿no? pues algo más sobre Marcel Marceau que Sobre las efemérides, sobre todo cosas muy interesantes y ya acabando, pero de lo último que recuerdo de ahorita sobre Marcel Marceau, del rescate de muchos niños durante el Holocausto que hizo en los bosques, la verdad, híjole, es un personajazo. Y sin más, pues, Shabbat Shalom, feliz Purim, feliz disfrácense, Purim, disfruten, hagan algunas cosas más por ahí. claro Todo que con sí. medida, Bueno, en Purim no se puede tanto con ¿sí, medida, verdad? pero Bueno, háganlo en casa, está bien. Disfrácense, pásenla bien, porque además, como les decíamos al principio, Purim es la gran ventaja que tiene Purim es que puede ser lo que quieras, disfrazarte de lo que quieras y hacer lo que quieras. Es la única ocasión que un hombre se puede vestir de mujer, una mujer, bueno, de hombre se pueden vestir, pero muchas otras cosas y hacer whatever, lo que quieran dentro de todo esto. ¿Eh? eso sí. Así que esperemos estar el lunes de regreso. Digo, no en el programa, pero sí, porque después de las fiestas de Purim, sí, hay una tradición por ahí de muchos que van recorriendo fiestas de Purim en muchos lados. Así que a ver en dónde toman, que diga, comen, beben, toman, la pasan bien, ven. Y ya les tendremos muchas fotos de Purim como cada año también, de todos los niños disfrazados y disfraces bien originales. Cada vez hay cosas más ridículas, vaciadas y todo lo demás. Y como se puede todo, pues ya veremos qué habrá, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias por el espacio, Isaac, y que te la pases muy, muy, muy bien. Igualmente. Y gracias a todos los que nos escuchan y participan antes, durante y después del programa. Muchísimas gracias. Gracias, bye.